Soy Yadira Fernández y a continuación realizaré la presentación de la investigación Dificultades del lenguaje relacionadas al gen FOXP2, una mirada fonoaudiológica, la cual fue realizada con estudiantes de sexto semestre Laura Manuela Díaz Meléndez y Stephanie Hernández González. Iniciamos con la bitácora donde encontramos introducción, métodos, resultados, análisis y conclusiones. A manera de introducción tenemos que el lenguaje cumple una de las funciones cognitivas más relevantes y complejas del ser humano y su estudio ha sido de gran interés desde los principios de la psicología y las ciencias del comportamiento. Noam Chomsky afirma que existe una gramática universal innata que es determinada biológicamente. El lenguaje humano hace uso de esa gramática como una herramienta que nos lleva a clasificar las palabras en categorías gramaticales y organizarlas en sintagmas. A nivel neurológico se encuentra que el cerebro está dividido en dos hemisferios, cada uno con 4 lóbulos. Dentro de ellos se encuentran diversas áreas, entre las cuales se resalta el área de Broca, la cual se sitúa en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, aunque para las personas zurdas se encuentra en el derecho. En la actualidad, el área de Broca se asocia a las funciones de control ejecutivo de la producción del lenguaje, construcción del lenguaje escrito y hablado, participación del procesamiento semántico, se encarga además del procesamiento gramatical, la secuenciación de los elementos motores y la construcción del árbol sintáctico de la producción verbal. Por otra parte, el área de Wernicke asume las funciones de reconocimiento visual, funciones semánticas del lenguaje, contribuye además en esos circuitos cerebrales implicados no solo en la comprensión del lenguaje, sino además en la producción, el reconocimiento auditivo de las palabras, el procesamiento fonológico y semántico, la discriminación fonológica, el conocimiento léxico y el reconocimiento semántico de las palabras. Encontramos además que a nivel genético, Steven Pinker habló por primera vez de los genes del lenguaje. Dentro de ellos el FOXP2, el ASPM, el MCPH1, los cuales consisten en una secuencia de ADN que codifica proteínas y desencadena la transcripción de otras proteínas que en determinados momentos y lugares del cerebro guían, fijan y atraen neuronas hacia aquellos circuitos que una vez producido el ajuste sináptico tienen lugar con el aprendizaje e interviene en la solución de problemas gramaticales. Este gen se encuentra en el cromosoma 7 y se encarga de decodificar los factores de transcripción. Las mutaciones que se encuentran en este gen han estado relacionadas con los trastornos específicos del lenguaje porque deprime la manifestación de ciertas proteínas que intervienen en las conexiones neuronales vinculadas al lenguaje. Estas afectaciones son de gran interés para el profesional de fonoaudiología, ya que las alteraciones genéticas que afectan el lenguaje, la selección, la secuenciación de movimientos, la coordinación de los órganos fonoarticuladores, que son necesarios para la articulación de los fonemas y las palabras, y además la deficiencia en aspectos de procesamiento del lenguaje, tales como la capacidad de separar palabras en sus fonemas, fallas en la estructura de la oración, falta notable de la fluidez y ritmo, frecuencia de inflexiones anormales del habla, son actividades que se trabajan desde la fonoaudiología. Es por ello que es necesario que el fonoaudiólogo participe en ese equipo multidisciplinar que trabaje y que favorezca ese proceso terapéutico en estas personas con dificultades en el lenguaje. Por lo que surge el interés de indagar esas referencias que nos indiquen si efectivamente este gen FOXP2 tiene relación con las alteraciones del lenguaje y además que nos oriente a ese proceso de intervención, esos métodos, esas guías o esas estrategias existentes para trabajar con estos niños con esas alteraciones genéticas. Por lo tanto, surgen las dos preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación entre el gen FOXP2 y las alteraciones del lenguaje? ¿Y cuáles son los métodos de intervención en niños con alteraciones genéticas del gen FOXP2? Siendo de gran importancia que el fonoaudiólogo trabaje en estos procesos terapéuticos, que indague acerca de esas referencias que nos conduzcan a hacer la implementación de guías y estrategias para trabajar este tipo de población.
Dentro de los métodos encontramos que esta es una investigación descriptiva, la cual pretende recoger, organizar y analizar la información científica de una manera independiente, realizando así una revisión sistemática, en donde se reúne toda la evidencia científica que cumple con unos criterios de elegibilidad que se establecen previamente, con el fin de responder específicamente a una pregunta de investigación, proporcionando un alto nivel de evidencias en temas de salud. Inicialmente se determinan aquellos descriptores de la ciencia de la salud que nos van a ayudar a identificar cómo vamos a trabajar este proceso. Entonces, dentro de ellos encontramos lenguaje, habla, genética, neurodesarrollo, fonoaudiología e intervención. Iniciamos con la estrategia PICO. Esta nos permite identificar o crear esa pregunta clínica de investigación. Mejora la especificidad y la claridad conceptual, focalizando esos objetivos de la búsqueda y rechazando la información que es innecesaria. De acuerdo a PICO encontramos P, paciente, y intervención, C, comparación, que en este caso no se realizará, y O, resultados, para determinar las preguntas de la investigación, que es, ¿existe una relación del gen FOXP2 con alteraciones del lenguaje? Y cuáles son los métodos de intervención en niños con alteraciones genéticas del gen FOXP2. Una vez establecidos los criterios de inclusión, se tienen en cuenta artículos que se trabajen en la infancia con población infantil, una ventana entre el 2005 y 2021, artículos que hablen de intervención en alteraciones genéticas y relacionadas con el FOXP2 y el lenguaje, artículos en idioma español, inglés y portugués, y en este caso se tuvieron en cuenta también artículos con experimento en animales. Dentro de los criterios de exclusión, dejamos atrás los artículos que fueran del 2005 hacia atrás o que no tuvieran en cuenta población infantil o artículos con remuneración monetaria y artículos relacionados con otro tipo de mutaciones genéticas. Y aquí llegamos a la metodología PRISMA, la cual nos permite hacer unas fases para identificar, para recolectar y trabajar toda esta información. Entonces tenemos la primera fase, que es la identificación, en donde se hace la búsqueda de los artículos científicos en la base de datos, y a partir de esa búsqueda y teniendo en cuenta los criterios, pues se selecciona cuáles son esas bases de datos que se van a trabajar. Llegamos al screen, en donde se remueven los artículos científicos que están duplicados y se toman en cuenta cada uno de los criterios que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, la elegibilidad. En esta fase se seleccionan los artículos y se comienza a hacer una lectura de títulos y resúmenes. Teniendo en cuenta cada criterio, se descartan los que no sirven para la investigación. Y llegamos finalmente a la fase de artículos incluidos, en donde se seleccionan los artículos que nos sirven y se hace una lectura completa de ellos. De esta manera, comenzamos con nuestro proceso de investigación. Ahora continuamos con la estudiante Stephanie Hernández González, que nos va a hablar de la relación entre el gen FOXP2 y las alteraciones del lenguaje. Muchas gracias.